¿Qué tal, chicos? Esta semana en el curso de literatura tenemos el tema del romanticismo universal. Estamos en la primera mitad del siglo XIX y bueno, el romanticismo nace en Alemania, pero llega a su máximo esplendor en Francia debido a lo que estaba ocurriendo allí. Recordemos que el romanticismo nace con el llamado Sturm und Drang, que significa tormenta y pasión. Ahora, en Francia llega a su máximo apogeo, ¿por qué? Porque en Francia se dio la llamada Revolución Francesa. En el siglo XVIII Francia fue uno de los países más fuertes. Pero ¿qué es lo que pasó? Ocuparon su puesto otros reyes. Luis XIV llevó su esplendor a Francia, pero Luis XV cayó ya en el despilfarro y con su nieto Luis XVI fue peor, porque fueron jóvenes, tanto él como su esposa, cuando llegaron al trono. ¿Y quién era su esposa? La famosa Madame Déficit, la austríaca María Antonieta, ¿no es cierto? Ahora, estos dos se dedicaron pues a hacer su vida cada uno y a despilfarrar el dinero del pueblo. Los menos beneficiados eran ellos. Les subían más y los impuestos. Cansados de esto, los franceses dieron inicio con la toma de la Bastilla a la Revolución Francesa. Ahora, luego de esto, pues va a pasar un largo periodo donde se van a sublevar, termina con los reyes decapitados e inicia pues el gobierno de terror de Robespierre. Muy bien, ahora es en este contexto donde se va a dar el romanticismo. Recordemos que el romanticismo no habla solamente sobre amor. Existen tres vertientes del romanticismo. El romanticismo sentimental, donde sí nos habla de amor. El romanticismo social, debido a lo que estaba ocurriendo de la Revolución Francesa. Y el romanticismo nacional, el cual busca identificar a la persona pues con su país. Muy bien, ahora, ¿quiénes estaban predominando en ese entonces? Inglaterra y Alemania eran países que estaban bien consolidados política y económicamente. Muy bien, en las características del romanticismo, primero está el culto al yo, el individualismo, tengo que pensar primero en mí, el subjetivismo, el cual el realismo le critica tiempo después al romanticismo porque a través del subjetivismo no podemos saber si se está diciendo la verdad. Y tenemos predominio de los sentimientos sobre la razón. ¿No es cierto? Primero tengo que pensar con el corazón, por eso hablamos de individualismo. Y la naturaleza como un tema importante para la inspiración. Muy bien, entre los grandes representantes del romanticismo universal, tenemos primero en Alemania a Friedrich von Schiller con su famosa obra Guillermo Tell, en el cual, como les digo, no solamente nos va a hablar sobre sentimientos. Esta obra, von Schiller, la escribió, bueno, la obra está basada en Suecia. Él jamás en su vida fue a Suecia. Su mejor amigo era Wolfgang Goethe. Goethe sí viajó porque era muy famoso y le contó cómo era todo lo que él había visto. Y Schiller fue tan preciso y tan bueno que todo el mundo pensaba que él había ido a Suecia y había escrito esta obra. A Suecia o Suiza, no recuerdo bien. Ahora, Guillermo Tell nos cuenta sobre un hombre que estaba harto pues de los abusos que hacían contra ellos. Hasta le pusieron un palo en medio de la plaza y el gobernador puso su sombrero y toda la gente que pasaba tenía que hacerle reverencia. Y Guillermo Tell dijo que él no lo iba a hacer. Y de castigo agarraron a su hijo, lo amarraron a un árbol y le colocaron una manzana en la cabeza. Y le dijeron, lanza la flecha. Si logras acertar en la manzana, te vamos a perdonar y no vas a ir a la cárcel. Guillermo Tell lo hizo. Y le dice, ¿qué tanto miedo tenías? Le dice pues el alguacil, y le dices, si yo fallaba e iría a mi hijo, pues la siguiente flecha estaba destinada a tu corazón. ¿No es cierto? Lo meten preso, es una especie de Robin Hood de ese tiempo. Muy bien, en Francia tenemos a Alejandro Dumas padre y Alejandro Dumas hijo, los dos son escritores, pero el padre escribió obras mejores que el hijo. En Alejandro Dumas padre tenemos los tres mosqueteros, D'Artagnan y esos mosqueteros, ¿no es cierto? Bueno, D'Artagnan en su sueño era entrar pues a ser mosquetero, pero se da cuenta de que todo era un mundo diferente al que él pensaba. Y luego tenemos el Conde de Montecristo, una de sus mejores obras, un hombre que fue engañado por su propio, por su familia política, por su mejor amigo, y fue encerrado en una de las peores prisiones que existían. Logró salir de ese lugar y con una nueva identidad comenzará su venganza. Y Alejandro Dumas hijo con La Dama de las Camelias, la cual es una obra de época, nos cuenta cómo eran las costumbres de ese entonces. Luego tenemos al gran Víctor Hugo en Francia también con Los Miserables. Víctor Hugo es el iniciador del romanticismo en Francia.
Ahora, en Estados Unidos tenemos al padre del cuento de terror, al padre de la novela policial, al gran Edgar Allan Poe, con donde todos estos cuentos que conocemos como El gato negro, El corazón delator, El pozo y el péndulo, están dentro de la obra Narraciones extraordinarias. Tenemos en España al último al llamado romántico tardío, Gustavo Adolfo Bécquer, con sus famosas rimas, una obra póstuma. Uno de los grandes representantes y líder del movimiento Sturm und Drang que dio inicio al romanticismo es Johann Wolfgang Goethe. Wolfgang Goethe contó con una fama durante vida, lo cual es bastante peculiar porque en ese tiempo, para que sean famosos, los autores morían primero. Ahora, los conocimientos científicos ayudaron a que creara su obra maestra, la obra más importante de Wolfgang Goethe. Él no solamente se limitó al tema de que sepa letras, ¿no es cierto?, al escribir sus novelas, sino que él sabía bastante de ciencias. Ahora, la contemplación de la naturaleza es importante porque él vincula mucho la naturaleza al hecho del amor, ¿no es cierto?, al que este lugar puede vivir un amor puro, un amor tranquilo, trata de buscar la paz. Por ejemplo, aquí tenemos una obra importante que es representante, esta obra de la vertiente sentimental, que es Las cuitas del joven Werther. Es una novela epistolar. ¿Qué significa esto? Que es una novela escrita en cartas. Ya es una novela bastante peculiar para ese tiempo. Y bueno, como dices el título, cuitas significa desamores, desgracias del joven Werther. Pero como dijimos, su obra maestra es Fausto. Esta obra la escribió casi toda su vida. Género dramático, especie drama, algunos le ponen especie tragedia, la cual está publicada en 2 ocasiones. Hay 2 partes de Fausto. Wolfgang Goethe pensó que no iba a terminar de escribirla, que tal vez se moría antes de publicar su obra, y por eso la publicó por primera vez en 1808. Tiempo después, va a publicar en 1832 la segunda parte, se va a publicar la segunda parte de Fausto. Muy bien. Entre los personajes principales vamos a tener a Fausto y Mefistófeles, los cuales participan en las 2 partes de la obra. Fausto es un científico muy reconocido y Mefistófeles es el diablo. En la primera parte tenemos como personajes a Wagner, el cual es un ayudante, Margarita, que es la primera pareja de Fausto, Valentín, el hermano de Margarita, Marta, la tía de Margarita, algunos dicen que era una vecina muy cercana, en otras obras se pronuncia así. Y en la segunda parte de Fausto vamos a tener a Helena como la segunda pareja de Fausto y a Furión como el hijo de Fausto y Helena. Ahora, en la primera parte nos cuenta, la obra inicia sobre un debate entre Dios y el diablo. Están allí diciendo, el diablo, Mefistófeles, le decía a Dios que él había hecho caer a todos, que no había ninguno que lo amase verdaderamente, y Dios le dijo que él tenía un favorito, y ese era Fausto. ¿Por qué? Porque Fausto nunca había pecado en su vida, porque toda su vida se había dedicado a la ciencia nada más, y no había tenido tiempo ni para pecar. Por eso era su persona favorita, se podría llamar, ¿no? Y Mefistófeles le dijo que no había ningún problema, que él podía hacerlo caer. Y Dios le dio permiso para tentar a Fausto. Fausto había investigado absolutamente todo. Y en un momento empezó a tratar de descubrir la alquimia. La alquimia es como magia. Y estaba tan desesperado porque no entendía la alquimia, porque no entendía la magia, porque no había una razón científica, que hasta pensó en el suicidio. Pero se despejó de esto y estaba con su ayudante Wagner y le dice, ¿sabes qué? Vamos a dar una vuelta, viene una feria a la ciudad. Y bueno, salen de allí. Fausto, al rato regresa a su casa y un perrito negro, empieza a seguirlo. Fausto lo permite pues seguirlo. Y cuando llega a su casa, ve que el perro lo ha seguido todo el camino y decide pues hacerlo pasar. Y el perrito está en la sala y de repente el perro se hincha y revienta. Y de los restos del perro nace Mefistófeles. Sale Mefistófeles. Mefistófeles le propone un trato, le dice, todo lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar aquí en la tierra. Pero a cambio quiero tu alma para que me sirva en la otra vida. Fausto no sabe qué hacer, pero también ha reflexionado mucho porque se dio cuenta de que, había perdido muchas cosas, otras cosas importantes. Nunca se había casado, no tenía hijos, nunca había experimentado el amor. Entonces, Fausto
decidió aceptar el trato. Sellaron con sangre. Y en el trato decía bien claro de que si Fausto en algún momento decía, ¿sabes qué? Me gusta este lugar o quiero estar en este momento, se terminaba el trato. Así que lo primero que hizo pues Mefistófeles fue llevarlo a una bruja, el cual le dio un brebaje para que Fausto se convierta en joven de nuevo. Así Fausto, regresando todo joven pues a su casa, vio a Margarita, una joven muy pura, muy linda, y Fausto le dijo a Mefistófeles que él quería a Margarita, y él le dijo que no podía porque ella se había confesado hace un momento y él no podía intervenir ahí. Entonces Fausto le dijo, ¿sabes qué? Entonces ayúdame a poder ganármela. Le pidió un cofre lleno de tesoros para obsequiárselo a Margarita. Se lo dio y Margarita, bueno, aceptó y le contó a su madre, y ya todo el mundo rumoreaba de que pues obviamente Fausto había hecho un pacto con el diablo porque de anciano, porque pasaba casi los 80 años, de la noche a la mañana veían al Fausto de hace muchísimo tiempo. Entonces ya comenzaban los rumores de que había hecho pactos con el diablo. Entonces, Margarita le cuenta a su madre y su madre le dice, ese cofre es del diablo, llévalo a la iglesia, que el padre lo purifique y lo done a los más necesitados. Eso hizo Margarita y bueno, le contó pues a su tía Marta y le dijo, no seas tonta, a la próxima escóndelo, esconde ese cofre. Su hermano Valentín también le dijo, sí, escóndelo, no le digas nada a mamá, escóndelo debajo de tu cama allí. Y Fausto seguía trayéndole regalos y regalos. Y en un momento como que Margarita aceptó los galanteos de Fausto, pero su madre se oponía terriblemente. Así que Fausto le dio una pócima, unas gotitas, para que le ponga en su té que le daba durante la tarde. Y bueno, la madre de Margarita se durmiera durante varias horas y así estuvieran juntos Margarita y Fausto. Entonces, así hacían, pasaron los meses y seguían juntos, seguía todo ese tiempo. Y bueno, parece que no perdieron el tiempo porque Margarita estaba embarazada. Y un día estaba tan nerviosa de que su madre descubra todo esto que se le pasaron las gotitas y su madre no despertó más. Su madre murió. Entonces Valentín, cuando se entera de esto, culpa a Fausto por todo lo que estaba pasando, va a enfrentarlo, pero Fausto, con ayuda de Mefistófeles, mata a Valentín. Margarita, su hermano estaba muerto, su madre estaba muerta, llegó la policía diciendo de que ella era culpable. Margarita aceleró el parto. Ante todas las acusaciones que le iban a venir, se aceleró y su hijito se vino. Y Margarita no soportaba todo esto y ahogó a su propio bebé. Estaba entrando a la locura por todos los pecados que había cometido. Y bueno, Margarita pues es llevada a prisión y condenada a muerte. Fausto va para poder liberarla, pero Margarita no quiere ir con él y le dice que va a rezar por su alma para que se pueda salvar. Con eso termina la primera parte. La segunda parte vemos a un Fausto que sale, que juega con el tiempo y espacio, va a diferentes lugares para poder ayudarlos con la ayuda de Mefistófeles. Es decir, utiliza al diablo para poder ayudar a los más necesitados. Así estaba durante mucho tiempo y se estaba aburriendo y Mefistófeles le propuso viajar en el tiempo para conocer a la mujer más hermosa de la historia, que era Helena. ¿Se acuerdan de Helena de Troya? Ya bueno, la conoce. Se enfrenta a Paris, que estaba con ella, bueno, rápidamente lo mata y bueno, se queda con Helena. Pasa tiempo con ella y tiene un hijo que se llama Euforión, pero Euforión era un poquito retrasadito. Así que un día, pues que estaba por un acantilado, el que vio las aves, a las gaviotas de por ahí, y él también quería volar. Se lanzó al acantilado y se rompió la cabeza y murió. Helena lloró por su hijo y se perdió entre las tinieblas. Y bueno, Fausto decidió volver a un lugar donde a él le gustaba porque había ayudado mucho a ese lugar, el rey lo trataba muy bien y decidió volver ahí. Y que dijo el trato de que si él se acostumbraba en un lugar, se terminaba todo. Así que estaba a punto de llevarse a Mefistófeles del alma de Fausto, pero Fausto se arrepiente y Margarita también había intercedido por el alma de Fausto. Así que Mefistófeles no pudo llevárselo y el alma de Fausto pudo ir al cielo junto con Margarita y junto con su hijo. Muy bien, chicos, ahora que hemos tenido nuestro tema de romanticismo europeo, vamos con nuestras preguntas de rumbo a la universidad. Ya saben que yo resuelvo los números impares y ustedes los números pares. No se olviden también de sus preguntas que están en la lectura. Muy bien, tenemos primero, ¿el romanticismo dónde nace? Recordemos que el romanticismo nace en Alemania, ¿no es cierto? Pero llega a su máximo esplendor en Francia debido a la Revolución Francesa.
En la número 3, Sturm und Drang significa tormenta y pasión, porque recordemos que la vertiente sentimental se desarrolló mucho mejor en Alemania. La número 5, ¿qué papel cumple Wagner en Fausto? ¿Quién era Wagner? Era el discípulo de Fausto, el que le dijo que un ratito para salir a despejarse, ¿no es cierto? Y luego le siguió a Fausto un perrito, y bueno, era Mefistófeles. La 7, personaje que ora para rescatar el alma de Fausto y que logra salvarse, y Fausto ya no se lleva su alma el diablo. ¿Quién era? Margarita, su amada. Y la 9, escribió la obra Narraciones Extraordinarias, padre del cuento de terror, padre de la novela policial, escritor estadounidense Edgar Allan Poe, ¿no es cierto? El gran Edgar Allan Poe con sus grandes cuentos de terror. Muy bien, recordemos que en Narraciones Extraordinarias están todos sus cuentos allí reunidos. Muy bien, chicos, espero que haya quedado claro la clase y terminen ustedes con las preguntas de los números pares.